Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Después de esta pequeña pausa publicitaria, hemos contado en el primer bloque con el vicealcalde de la ciudad de Lorca, con Francisco Morales, con el que hemos hecho un pequeño resumen de lo que ha sido 2021 y cuáles son los asuntos más importantes que van a tratar dentro de sus secciones en el Ayuntamiento de Lorca para el año 2022. Hostelería, economía, comercio, situación de la pandemia COVID-19 y, por supuesto, turismo, pendientes de Fitur, de esa Feria Internacional del Turismo que se va a desarrollar la próxima semana en Madrid, y donde aquí también en Comarcal Televisión, en esta programación de Comarcal Televisión, estarán ustedes también debidamente informados de todo lo que va a suceder en la capital de España. Vamos a poner todos esos asuntos encima de la mesa. Vamos a analizar algunas cuestiones de interés que nos deja esta jornada a nivel nacional e internacional, y también en la comarca del Valle del Guadalentín. Como todos ustedes saben, pues tenemos que hablar de esa variante Omicron de coronavirus que tanto está afectando a nivel mundial y en la comarca, y que tanto está afectando a los hosteleros. Pero antes de hablar de ese tema, hablaremos de otra de las cuestiones. Permítanme que le pongamos este nombre, ¿no? La crisis del chuletón, que le podemos poner. Además, estamos en una comarca, la del Guadalentín, con muchos ganaderos, con muchas personas que viven, trabajan y se dedican, es decir, tienen su vida dedicada a lo que es la ganadería, y esas declaraciones de Alberto Garzón, el ministro del Gobierno de España, en la que ponía un poquito a parir, por decirlo de alguna forma, pues la situación en la que los ganaderos pues mantienen a sus animales, la carne española que no es de buena calidad. Bueno, será uno de los temas que vamos a comenzar abriendo esta tertulia, en la que esta noche nos acompaña David Torres del Alcázar. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues nada, encantado. ¿Todo bien? Sí, sí, todo muy ¿Carnívoro bien. o no eres carnívoro? Pues no soy mucho, No eres la verdad. mucho, ¿no? No, yo soy más de pescado Pero y... un buen trocito de jamón cuando... Pues sí, sí, ¿verdad? sí, Eso sí. sí. Eso ya... Pero lo que es el chuletón típico tradicional, en mi casa es mi hermano el que le gusta... El carnívoro, Sí, el sí, el que le carnívoro. gusta la carne roja, ese es mi Y hermano. poco hecha. Bueno. No, a él le gusta medium. Medio. Juan Francisco García de Alcaraz, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí te noto yo a ti algo carnívoro, ¿no? Soy carnívoro, claro Sí, que soy sí. carnívoro. Sí, sí, además es que las personas comemos de todo y hay que comer de todo, carne, pescado y verdura. Efectivamente, sobre todo Pero vamos, y en la comarca la carne está riquísima, está la del espectacular. cerdo y el jamón y todo. Eso venía, Juan Francisco García, eso venía a decir el alcalde de la ciudad de Lorca hace unas horas, ¿no? Que salía al paso de esas cruces de declaraciones que está habiendo entre los diferentes grupos municipales. Bueno, de hecho, Partido Popular y Vox, en todos los ayuntamientos donde tienen representación, van a presentar diferentes mociones para solicitar la dimisión del ministro. El alcalde ha dicho que, bueno, que hay que quitarle un poquito de hierro al asunto, que la carne española es la mejor que hay y que hay que apoyarla. Yo me imagino también en algunas situaciones que se encuentran algunos alcaldes, algunos ministros, cuando hay este tipo de declaraciones, ¿no? Como diciendo, en la comarca del Guadalentín, ¿cómo me puedes hacer a mí esto cuando me estás destrozando todo, vamos, lo que tenemos aquí montado? La verdad que es incomprensible las declaraciones del ministro. Yo lo podría explicar a través del principio de Peter. El principio de Peter es que en una organización social, administrativa y política todo el mundo asciende por méritos propios hasta llegar a su nivel máximo de incompetencia, cuando ya no asciende más. Entonces, si paras la sociedad en un momento determinado, haces una foto fija, la mayoría de los escalones arriba están llenos de gente incompetente. Y yo creo que el principio de Peter se le puede aplicar perfectamente a este chico ministro. Vamos a ver, hay aquí una serie de cuestiones que son obvias. Si a mí me preguntan, y vamos a poner un ejemplo de huevo, vale. Si a mí me preguntan, ¿qué te gusta más? ¿Un huevo de corral, donde están las gallinas tranquilamente por ahí, tal? ¿O un huevo de granja? Si es que, ¿para qué me pregunta eso? Si todos sabemos que un huevo de corral está mucho mejor que un huevo. ¿Y qué es mejor, una lubina salvaje o una lubina criada en una piscifactoría? No tenemos, vamos, es que la pregunta es tonta y es ridícula. Vamos, pero ahora viene la segunda parte. ¿Podemos tener producción de huevos suficiente para alimentar de huevos a toda España o a toda Europa a base de gallinas de corral? Punto número 1. La respuesta es no. ¿Podemos comer todos lubinas salvajes? No. Si nos diera, vamos, imposible, inviable. Entonces, no hay más remedio que alimentarnos. Y para la alimentación, ojo, que la alimentación es algo fundamental, y hay un aspecto económico en la alimentación. Ojito con la porción o la proporción de tu salario que va a la alimentación.
vamos a ver, si todo el huevo de corral vale mucho más que un huevo de granja. El pollo, al precio que está el pollo, no se podría tener ni consumir una familia, porque es imposible compararlo ese precio con el precio de una granja teóricamente industrial. Y aparte de eso, aparte del tema del precio, hay una cuestión que es básica. Vamos a ver. Un ministro lo que tiene que ser es un jefe de ventas de su país. Es lo primero que tiene que ser. Yo, jefe de ventas como director comercial. Vale. Y si tiene algo que mejorar, mejóralo, que para eso está en un ministerio y que para eso pertenece a un gobierno. Todo lo que diga y no haga es que eres tonto. Eres tonto y no te mereces estar teniendo una cartera ministerial, porque tú tienes capacidad para transformar las cosas. Pues transfórmalas. Habla con el sector ganadero, habla con los veterinarios, habla con la gente y busca una mejor legislación. Y una vez que la encuentras, aplíquela y llévala al Parlamento. Pero lo que no puede ser es decir, pues lo que ha dicho este. Lo que ha dicho este no puede ser. Y otra cosa. Con respecto ya al tema de la ganadería y concretamente en Lorca, quiero recordar que en el año 2012, con la Ley de Bienestar Animal, supuso un grave problema para muchos ganaderos en esta zona y tuvieron que hacer unas inversiones muy fuertes, pero muy fuertes. Acondicionar todas las granjas, Acondicionar todas las granjas, acondicionarlas todas. En cuestión de ratio metro cuadrado por cabeza, el tema de la ventilación, el tema de la humedad. Transporte de animales también. Transporte de animales, o sea, se hizo una inversión en bienestar animal. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahora hablemos de las macrogranjas. ¿Qué es una macrogranja? Pues una granja grande o una granja bastante grande. Independientemente de los temas medioambientales que yo dudo, en una macrogranja, en una dimensión más grande, tú puedes aplicar mejores los procedimientos para resolver todos los problemas, tanto ya sean medioambientales como desde el punto de vista, como desde todos los puntos de vista. Y luego, si la demanda se concentra en el proceso de distribución, o se concentra la oferta, o a ver qué pasa, con los precios. Es decir, que aquí va todo interrelacionado. Y bueno, yo como primera aproximación creo que lo dejo aquí. Unas declaraciones de Garzón pues, que han sentado, como es lógico, bastante mal a los ganaderos de toda España y, por supuesto, pues, a los de la comarca del Valle del Guadalentín, que además con toda la subida de lo que son materias primas y la situación que tenemos de COVID-19, pues ahora se tienen que enfrentar a que su producto se está mal vendiendo, como decía Juan Francisco García, a nivel internacional. No debe de estar tampoco reñido, David. Es verdad que a lo mejor algunas macrogranjas o algunos pequeños ganaderos pueden a lo mejor hacer las cosas mal, pero el que sea una macrogranja no tiene por qué estar reñido con el maltrato animal ni con una carne de mala calidad, ¿no? Yo creo que, como en todo en la vida, lógicamente hay gente que hace las cosas mal, pero gracias a Dios la inmensa mayoría de las personas y de los empresarios, y en este caso de los ganaderos, lo hacen bien. Y no solo lo hacen bien, sino me consta que lo hacen muy bien, ¿vale? Lo que es verdad que aquí hay una situación que, al margen, yo creo que ya no es tanto la realidad de las granjas. Aquí, al final, lo que se ha creado una polémica en torno, como puede ser de otro modo, en torno a la política, que al final la acabamos pagando los de siempre, que son los ciudadanos, porque se nos olvida que detrás, es que los ganaderos no es un ente abstracta, no es un nombre que haya ahí flotando en el aire, es que los ganaderos son un conjunto de personas que conforman familias, que alimentan a sus familias y que viven de eso. Que se nos olvida muchas veces eso, es que muchas veces hablamos, los ganaderos, sí, pero es que el ministro que está en su despacho, en un despacho de no sé cuántos metros cuadrados, ahí tranquilamente en Madrid, pasando el día, porque además es que me digan a mí qué ha hecho este señor desde que es ministro. Aparte de crear 4 polémicas. Pues que me digan a mí que iba a hacer no sé cuantísimas cosas y al final no ha hecho nada de lo que iba a hacer. Porque resulta que me digan a mí, ministro de Consumo, ¿qué ha hecho este señor por el tema de la subida de la luz, por ejemplo? Porque además es que dice, es que eran declaraciones personales. Perdona, si fuera Alberto Garzón tal cual,
dudo mucho que un medio, en este caso creo que era británico, le hubiera cogido y le hubiera hecho una entrevista a Alberto Garzón. La entrevista se le hizo al ministro del Gobierno del Reino de España, le guste o no le guste. Por lo tanto, cuando habla un ministro del Gobierno de España. Y esa es la realidad. Y me ha hecho gracia unas declaraciones que he visto esta mañana del ministro precisamente del ramo, el de Agricultura y Ganadería, y dice, pero es que el ministro soy yo. Es que lo ha dicho así, con esa naturalidad, dice, es que el ministro del ramo soy yo. Sí, y entiendes también esa separación que quieren hacer, ¿no? El que tiene que hablar es el gobierno, como diciendo, es que Garzón no es el gobierno. Claro, bueno, sí, entonces, ¿qué hace? Pero esto es lo que es, ¿eh? Tenemos un presidente del gobierno que me da igual, no digo porque sea del PSOE o fuera del PP, al final estamos hablando de un gobierno que al fin y al cabo depende de otra facción política que está dentro del propio gobierno. Y por lo tanto, como su existencia, la realidad de ser presidente del gobierno depende de esa coalición, pues lógicamente pues, al final se va poniendo de lado. Ayer dijo no sé cuantísimas veces que lamentaba la polémica el presidente del gobierno, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, lamentaba la polémica, dijo 20 veces en la entrevista que lamentaba la polémica. Sí, usted lamentará lo que usted quiera, pero al final la realidad es que al final eso hace daño al sector, en este caso, al sector cárnico. Y estoy completamente de acuerdo con Juan Francisco en que el gobierno al final lo que tiene que hacer es vender. Mira, el 2 de febrero es el Día de España en la Expo de Dubái, cuando ya ha anunciado que el presidente del gobierno va a ir. Entiendo que también debería de ir el rey, pero bueno, como resulta que esta gente, todo lo que pueda sacar de ahí no lo van a querer sacar, pues bueno. Pero a lo que voy, resulta, nosotros nos pilló en la Expo el día de Arabia Saudí. Ahí estaba todo el gobierno de Arabia Saudí y lo que estaban haciendo era visitar todos los pabellones. De hecho, en algunos pabellones nos los encontramos. En el pabellón de los Emiratos Árabes tenía al gobierno de Arabia Saudí 2 filas más atrás en el espectáculo que estábamos viendo. Y a lo que voy, lo que se estaban dedicando era a vender las bondades de su país. ¿Qué sentido tiene que un ministro esté en un medio, en este caso británico, diciendo que la carne española tiene tal problema o tal otro problema? Eso no tiene sentido ninguno. Primero, porque es irreal y falta la verdad. Y lo segundo, porque es que a ti no te pagamos para eso. No te pagamos para que pueda aparcar el coche oficial en una plaza de minusválidos o para que vayas paseándose de traje y corbata diciendo que soy ministro del gobierno. Sí, muy bien. Pero es que al final, y luego encima un ministerio que tiene unas competencias muy reducidas porque están transferidas las gestiones a las comunidades autónomas. Entonces, que aquí hay mucha polémica, aunque también es verdad que la oposición lógicamente está intentando hacer todo el daño que pueda, que es su obligación, que para eso es la oposición. Pero al final esto va a quedar como siempre, hasta que salga otra cosa para quitarla del medio de la diana y entonces el señor Garzón en su casa directamente te diga, tranquilamente, ya me he quedado bien. Ahí estamos viendo imágenes de protestas de diferentes ganaderos que bueno, pues piden precisamente la dimisión de Alberto Garzón, como también van a pedir, como hemos comentado anteriormente, los grupos municipales de Partido Popular y Vox en todos los ayuntamientos donde tienen representación. Es curioso, Juan Francisco, porque estoy leyendo, fíjate que noticia, el Gobierno de España pagó 1,15 millones de euros para promocionar la carne española antes de la crisis de Garzón. O sea, nos gastamos 1,15 millones de euros para que luego llegue el ministro y de una patada le pegue a la paellera y mande el arroz. Eso es falta de lealtad institucional, arriba, ¿no? ¿no? Otra cosa. Eso es falta de lealtad institucional. Y luego también, Juan Francisco, parece que ha llegado un momento en el que aquí, a ver quién dice la burrada más grande, que aquí tampoco pasa nada, ¿no? Eso es falta de saber dónde uno está, ¿vale? Y ya está. Y este hombre, pues, es lo que es. Pues, para mí es un incompetente que ha llegado a su nivel máximo de incompetencia siendo ministro. Y bueno, pues así estamos. Situación de la crisis del chuletón, como hemos indicado. También, por poner también de información de la parte que está a favor de Garzón, Izquierda Unida Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha recordado que el municipio tiene una cabaña ganadera superior a 1 millón de cabezas y ha opinado que la situación es insostenible. Desde Izquierda Unida Verdes ha añadido además la elevada concentración de los purines y la mala gestión que sobrepasa la misión del terreno. Y bueno, está hablando que incluso algunas macrogranjas se están delimitando lo que son algunas de las pedanías. Bueno, también es verdad que hemos visto durante muchos meses que no se respeta a lo mejor tampoco lo que es la distancia de que tiene que haber de una macrogranja, lo que es una vivienda. Hay muchos vecinos. Bueno, pues eso está regulado. Muchos vecinos, si no se cumple, pues tendrá. Todo eso está regulado. Pues con lo cual, si la ley dice lo que dice, la normativa dice lo que dice, cúmplase. Si no se cumple, pues entonces cuando tienen que hacerlo saber a la autoridad competente para que eso no sea así. Pero lo que no tiene sentido es que directamente volvamos otra vez a lo mismo, que es echarle el muerto a esas familias que, como digo, vale, es que hay 1 millón y pico de cabezas, es que resulta que usted no sé cuántas, es que resulta que los purines, sí, me guste. Pero esto es muy sencillo, es como la historia del Mar Menor. O sea, ¿hay un problema en el Mar Menor? ¿Se está cumpliendo la ley? Sí, pues entonces el problema está en la ley.
O sea, si la ley se cumple y hay un problema en el Mar Menor, es que el problema es que la ley no está bien hecha. Pues está igual. O sea, si hay un problema, porque resulta que están invadiendo las pedanías, es que resulta que hay problemas con los purines, es que resulta que hay problemas con las delimitaciones. ¿Se está cumpliendo la ley? No. Pues cúmplase. Hágase que se cumpla. ¿Se está cumpliendo y hay un problema? Pues habrá que cambiar la ley. El ministro de Consumo, como bien ha dicho Juan Francisco, tiene en su mano hacer proposiciones de ley. Ojalá que para eso le pagamos. No solo para ir diciendo ahora que resulta que la carne española es malísima, de malísima calidad y explotamos a los animales. Situación de la crisis del chuletón, tema de carne, ganadería, que es con el que hemos hablado y hemos comenzado esta tertulia. Vamos a hablar de coronavirus, vamos a hablar también de Omicron y sobre todo pues también poner encima de la mesa la posición del gobierno, que también solicita gripalizar, creo que se dice así, gripalizar el coronavirus. Juan Francisco García, como quitarle ya un poquito de interés. Yo creo que al final vamos a gripalizarla. ¿Sí? ¿Vamos a gripalizarlo? Sí, porque vamos a ver, en primer lugar la población lo está deseando. Punto número uno, yo creo que estamos hartos del tema del coronavirus. Pero claro, yo no soy médico para saber si realmente cuáles son los procedimientos y cuál es la posición mejor para preservar la salud de los ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud ya le ha dicho al Gobierno de España que, ojo, tranquilito, que todavía no está la cosa como para... Vale. Lo que sí que es cierto por las estadísticas que nos llegan es que en estos momentos, pues bueno, hay contagiado una porción de la población, un porcentaje elevadísimo, como yo creo que como nunca, y gracias a las vacunas, pues bueno, está sobreviviendo la mayor parte de la población. Hay muertes, desgraciadamente hay muertes, hay gente que lo está pasando mal en la UCI, hay gente que lo está pasando mal en los hospitales, pero hay un porcentaje muy alto también de que están en la UCI y que fallecen, que no se han querido vacunar, ¿vale? Un porcentaje, no sé exactamente en estos momentos qué porcentaje es, pero bueno, el otro día salió la información que el 60% de las muertes de un día en la región de Murcia no estaban vacunadas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que llevamos ya mucho tiempo con esto y esto está afectando psicológicamente a muchas personas, nos está afectando a los derechos individuales, nos está afectando a todo y está afectando a la economía. Los autónomos, vamos, que se pone un funcionario malo, pues bueno, pues no pasa nada, no va y ya está. Que se pone un profesor malo, tú sabrás, David, qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, pues hay problemas, pero ¿qué le pasa a un autónomo que no tiene empleado y no puede abrir una persiana? ¿O qué le pasa a un carpintero que de 4 en su plantilla, pues 2 están afectados y no puede entregar los pedidos y tiene que seguir pagando los impuestos y tiene que seguir pagando esas tarifas de luz? Es que realmente es un problema. Y no sé cuál es la solución. Yo la verdad que no lo sé porque no soy sanitario, simplemente lo puedo comentar como ciudadano, pero a mí me encantaría de verdad que se gripalizara la situación del COVID y que estuviésemos tranquilos, igual que estamos tranquilos con el COVID, con la gripe. ¿Por qué? Porque es una cosa que ya la tenemos asumida, que es posible que tengamos una gripe y que lo mismo 2 o 3 días lo vamos a pasar mal y sabemos que una persona con problemas cardíacos, con algún tipo de otro problema, pues si pilla una gripe, pues lo puede pasar mal o puede estar en riesgo su vida. A mí me gustaría llegar a esa situación cuanto antes. Ahora, ¿esa es la mejor situación? Digo, a mí me encantaría que esa situación de gripalizar el COVID se diera, pero no por Real Decreto. Ahí está, ese es el problema. Pero no por Real Decreto. Ese es el problema. ¿Vale? Que lleva un proceso natural, ¿no? Claro, lleva un proceso natural en el que ahora mismo los contagios están siendo... Claro. Y que Dios quiera pues que haya mañana una pastillita o haya un medicamento que te lo puedas tomar cuando te encuentres mal y que, bueno, pues que no ponga en riesgo tu vida. A mí me gustaría volver a esa normalidad, Pero claro, eso desde un ministerio no se puede hacer, ¿eh? Claro, si el tema es que lo ideal sería que se dieran las condiciones para poder decir, esto es como una gripe. Que se den esas condiciones. Pero claro, es que como bien dice Juan Francisco, es que eso no es
me levanto por la mañana y desde la Moncloa hago una propuesta de Real Decreto y digo, ya está, esto es una gripe, que esto no funciona así. Con respecto a la pastilla, os parece ser que Pfizer tiene una pastilla que si te la tomas en los 3 primeros días tiene un 80% de efectividad. Oye, pues ya empezamos a ver la luz. Yo creo que ya, lo importante es que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? Y esto, pues, va camino de eso. Ahora bien, por desgracia aún no es. No. Y lo que no podemos hacer es adelantar un proceso que no está en nuestras manos, está en las manos de la propia naturaleza y de la propia, en este caso, la medicina será la que tendrá que decir, los científicos serán los que tengan que decir a los políticos, oiga usted, es que esto ya está en los mismos términos que una gripe. Puede usted establecer que es total. Y luego, lógicamente, después no va a ser simplemente porque nos digan, quítese la mascarilla, ya pueden darse besos y abrazos, que todo el mundo salgamos a la calle ya sin mascarilla y nos tiremos a darnos besos y abrazos como si no hubiera un mañana, ¿no? Que yo lo he dicho algunas veces aquí, y es que es la pura verdad. O sea, es que yo desde que empezó la pandemia, yo es que no le he dado un beso a mi madre todavía. Y ni yo tampoco. Ahí está. Y estará que te mueres por dárselo. Ni yo tampoco. Pues es que es así. Y entonces, esa es la realidad, ¿no? Entonces, hay que ser cautos, hay que tener cuidado. Y el tema de gripalizarlo, ojalá pueda llegar el momento en que se haga, ¿no? Por lo que les decía de la UCI, del efecto de la vacuna, pues es que estaba viendo este mediodía los datos, 5 veces más incidencia. Sí, 7.000 casos. Claro, hoy. hay 5 veces más incidencia que en la peor de las anteriores olas. Hay la mitad de ingresados y encima los que están ingresados, el 80% o no estaban vacunados o no habían accedido todavía a la tercera dosis. Los que tienen por contra la tercera dosis, o sea, que las vacunas están haciendo efecto, que a lo mejor no son todo lo efectivas que pudieran ser como otras vacunas que llevan ya 30 años mejorándose, claro que sí, lógico, es que estas cosas por desgracia necesitan un tiempo de desarrollo, pero es que la situación no permite esperar a que se desarrolle una vacuna con el 100% de efectividad o con un 99% de efectividad y que tenga una perdurabilidad en el tiempo, porque el tiempo apremia, tenemos una situación mundial y hay otra cosa que quiero decir, porque aprovecho para decirla cada vez que tengo ocasión, y es que siendo egoístas hay que vacunar a todo el mundo. No podemos olvidarnos que el tercer mundo está ahí, que no tiene acceso a las vacunas. Igual que no tiene acceso a las vacunas, no tiene acceso a muchísimas otras cosas. Pero es que en este caso en concreto no tiene acceso a las vacunas. Y encima, si están mal alimentados, no tienen acceso a las vacunas. Al final, ellos podrán caer enfermos, podrán transmitirlo. Y encima, ellos vienen también a buscar esa mejora de vida. Y nosotros vamos a otros lugares. Y al final hay un movimiento que habla mucho de la gripe española. Sí, pero la gripe española no hay este movimiento de personas por el mundo entero, aunque ahora esté muy limitado, porque es verdad que ahora no hay el movimiento que normalmente ha habido en los últimos años, pero hay mucho movimiento de personas y por lo tanto eso se está moviendo. Y hay países que o tienen una PCR o no entras y otros que por contra dicen, no, puede usted entrar. Y creo que con eso vamos al siguiente punto del orden del día, ¿no? Vamos al siguiente punto. Pero antes también me gustaría hablar del tema de las bajas, porque se ha reducido, ya saben ustedes, las bajas laborales. Estaba primero en 15 días, que había que pasar la cuarentena, que eran 15 días, luego 10 días, ahora se ha reducido a 7. Quizás también un proceso natural, Juan Francisco, debido a precisamente a que los síntomas ya no son tan graves, a que ahora ya pues, se tiene ese proceso gripal, entre comillas, de 3 días de subida, 3 días de bajada. Entonces es incomprensible que haya personas asintomáticas en casa 15 días, ¿no? Porque las empresas, algunas empresas estaban viendo en jaque con prácticamente la totalidad de la plantilla de baja. Estamos hablando que la Organización Mundial de la Salud ha hecho una valoración de que en 6 o 8 semanas el 50% de la población europea va a tener Ómicron. O sea que las empresas también se tenían que reinventar en este tema con el asunto laboral, con el tema de las bajas. No se pueden reinventar, pues es que es dificilísimo reinventar. Es que, claro, si tienes un restaurante y tienes 4 camareros instruidos, que saben lo que tienen que hacer, sabes qué compras tienen que hacer, sabes cuáles son tus procesos, y se te ponen malos los 4, o los 3, o 2, pues a ver qué hace ese hombre. Sí, pero luego también está el proceso de que, como estaban dando algunos casos, oye, pues hay 4 de baja, pero es que se encuentran asintomáticos y no tienen ningún síntoma y están... es verdad que sí pueden contagiar, pero si tienen la vacuna, bueno, igual que los chavales pequeños. En el colegio, si nos podrá dejar algún detalle más, David, porque creo que tiene que haber un número mínimo de casos para que se pongan en cuarentena. Eso en los colegios. En los colegios.
En ¿no? los colegios, en infantil y en primaria, en los centros de secundaria, que es mi caso, y los de formación profesional no es el caso. O sea, no contempla ese tipo de... Creo que recordás que en primaria y secundaria eran eran 5 casos o un 20%, creo recordar. Pero estamos hablando de los... Yo no sé, no te lo puedo asegurar porque no trabajo con los pequeñicos. Pero que sí que es verdad que por lo que estábamos hablando de las cuarentenas, de la duración de las cuarentenas, yo si hay una cosa que quiero destacar, creo que las cuarentenas tienen también que depender un poquito del trabajo de cada persona. Quiero decir, si un sanitario le pone 7 días, a lo mejor te estás equivocando y a lo mejor deberías dejar algo más de tiempo. Una persona que está de atención a personas mayores, a lo mejor dejarlo en 7 días a lo mejor es un poco arriesgado. Porque tampoco sabes cuando ha dado positivo cuántos días anteriormente ya era positivo. O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. Un docente, porque esos docentes están con los niños y cuando llegan a su casa están con sus padres y muchos viven con los abuelos. Y muchos abuelos son los que cuidan de los niños, porque se nos olvida que para que el padre vaya a trabajar, el abuelo es el que cuida al crío. Quiero decir con estas cosas que hay que tener cuidado, que es verdad, como ha dicho antes Juan Francisco, que no es lo mismo que, o sea, en un centro educativo, pues si te falta el 10% del profesorado, pues es complicado porque no puedes mezclar los grupos, no tienes personal para atender a todos los alumnos. Es verdad que el profesorado, en mi caso, tengo que decirlo públicamente y agradecerle el trabajo que están haciendo, que es extraordinario, porque sin tener la obligación de atender fuera de su horario a alumnos, están quedándose fuera de su horario para poder atender y cubrir esas bajas. Es un trabajo extraordinario y que la sociedad no es consciente de ello, ¿no? Pero también es cierto que vale que el niño no va a perder la cátedra ni el doctorado, porque el profesor esté de baja. Pero también es verdad que estamos en una situación en que a lo mejor ese profesor es mejor que esté un par de días más en su casa, antes de volver y a lo mejor tener cierto contagio. Y luego cada profesor, cada materia es diferente. Hay materias en las que da una clase magistral, en la que el alumnado está alejado de ti, hay materias en las que tienes que estar mucho más cercano. Yo soy profesor de dibujo. El dibujo no se explica en la pizarra y el niño está alejado. La educación física, si el profesor tiene que explicarle cómo tiene que poner los brazos, las manos, el coger la pelota, no sé qué, la pelota se mueve de un lado a otro. O sea, es decir, que estas cosas yo creo sinceramente que también tenían que valorar. No hacer, en Cataluña han decidido hacer automáticamente, piden la baja y automáticamente tendrás el alta Sí, a bueno, los 7 días. En la región aquí también, ¿eh? Salud ha creado un nuevo sistema para agilizar los trámites de baja y alta por COVID. El médico de atención primaria, pero claro, volvemos otra vez a lo mismo. Ya volvemos a saturar de nuevo la atención primaria, ¿no? Claro, Si pero tenemos que ir a pedir la baja al claro, médico pero de atención primaria. te pregunto otra cosa. ¿Y una persona que aparte de tener el COVID tiene otras patologías? O sea, yo pienso en personas que tienen, o sea, que han pillado el COVID, están ahora mismo con COVID, pero tienen otro tipo de patología. Y por desgracia, por lo que veo, van a necesitar más de 7 días para recuperarse, para poder volver a su trabajo. Entonces, ¿esa persona qué va a pasar con ella? ¿A los 7 días le dan el alta y a trabajar? Es que esto, yo todo lo estoy viendo, estamos convirtiendo esto en una fábrica, en una máquina en la que entra el enfermo por una punta, le aprietan los tornillos correspondientes, le cambian el aceite y sale por la otra puerta como si fuera un taller mecánico. Pues usted, es que somos personas y cada persona responde a las cosas de una forma diferente. Pues así es, pasillo de entrada, pasillo de salida. El médico de atención primaria gestiona en un solo acto la baja laboral y la inspección de servicios sanitarios emite el regreso a la actividad a los 7 días de forma automática. Es decir, a los 7 días, ¡pum!, automáticamente dado de alta. Pero si todo al final esto es un proceso administrativo que la verdad que se están encargando los médicos cuando no deberían encargarse, en mi opinión. Pero bueno, aquí la cuestión es que pues, tiene síntomas y llama, ¿a dónde llama? ¿Al 900 qué? Eso, no hay forma humana. Ni al centro de salud tampoco. No hay manera. Al centro de salud tampoco. Pero no es porque no te quieran coger el teléfono, es porque están saturados los pobres ticos, es que están a tope. ¿Vale? Y luego, por otra parte, quieres pedir una cita con tu tal. Acabo de pedir una para mi madre. Una cita breve. 15 días para el médico de atención, Sí, médico vale, de cabecera. Vale, y yo sé de alguna persona pues, que no hay ninguna posibilidad. Entonces, esto está desbordado. Y entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que como la Omicron parece ser que tiene menos problemas que las otras variantes, pues dentro de la idea que ha venido a salvarnos, porque nos vamos a infectar todos, y los que nos quedemos aquí, pues vamos a ser estupendos. Bueno, de lo que se trata no es ni más ni menos de buscar un procedimiento
para no colapsar tanto. Porque un trabajador que se pone enfermo, que tiene fiebre, ¿cuántos días tarda en ponerse en contacto con su médico? ¿O qué? ¿O le hace ir a hacer una cola infectando? ¿O teniendo la probabilidad de infectar? Ahí está. Estamos locos. Claro. Estuve 12 días con fiebre, ¿eh? Ya, 12 ya, días. Ya. Que 12 días con fiebre, me parece es que todo muy automático, sí, pero es que tú imagínate, una persona que coja la... Porque claro, vale, damos por supuesto que ha cogido la Omicron, que son en 7 días está nuevo. Pero es que, ¿y si coge una de las otras variantes? O sea, O las dos. Sí, mira, yo tengo una amiga que ha cogido, ella, la Delta creo que es, ¿Y su marido? y su novio ¿Y su ha novio? cogido la Omicron. Yo también. Bueno, pues ella ha estado, la pobre, hecha un trapo, y él, pues, por contra, ha estado, pues, ha tenido un poco de fiebre, un par de días así mohino, como decimos aquí en Lorca, pero luego, y ella por contra, le costaba más de una semana estar medio bien. Entonces, vuelvo a decir que somos personas, no somos máquinas. Y cada cuerpo reacciona de una forma diferente. Y aquí cada cual, lo que a uno le funciona, a otro no tiene por qué funcionar. No tiene por qué funcionarle. Bueno, pues hemos hablado también de esas ayudas, ¿no?, que van a llegar también a los hosteleros debido a la situación de pandemia. Hostelor Francisco Jesús Avellaneda, su presidente, ha catalogado el mes de diciembre como el peor de todo el siglo. Ya saben ustedes que le ha pillado esta plena sexta ola pues en la campaña navideña, en esas reuniones que se han ido cancelando conforme han ido pasando durante todas las semanas y que han ido pasando en estas fechas tan importantes que hemos tenido. Para cerrar el tema de COVID-19, como hemos dicho anteriormente, quiero conocer vuestra impresión, porque yo creo que se está hablando prácticamente en todos lados. Es un tema deportivo, pero excede también un poco de lo que es el deportivo. Se trata de este hombre de Novak Djokovic, el serbio, que bueno, ha entrado a Australia, que no se había vacunado. ¿A vosotros qué os parece esto? ¿Ha creado ya un precedente, Juan Francisco, este hombre a la hora de... ¿Es un trabajador y hay que dejarlo trabajar? ¿O aquí unos países sí tienen que obligar a que te vacunes, otros no? ¿Cómo lo veis vosotros esto? Bueno, en primer lugar, este es una persona, pues lógicamente, pues que tiene una repercusión en los medios muy importante. Punto número uno. Tampoco puedo ser juez, pero creo que es un mentiroso. Creo que ha engañado. Sí, bueno, las pruebas que están creo que ha emitiendo engañado. así lo indican. Vale. Y en tercer lugar, no tontes con un país como Australia, ¿eh? No tontes con ellos. No tontes con ellos porque además ahí impera la ley, impera el procedimiento y son todos iguales. Entonces, vamos a ver, si para entrar al país te ponen unas normas y tú quieres darle la vuelta, pues chico, es normal que te deporten. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que hay una presión de medios y hay una presión que tal, y pues pero vamos, yo me alegraría. Yo me alegraría, y no por Rafa Nadal, yo me alegraría que lo cogieran y lo deportaran. Y para casa. Sí, pero, sí. Sobre todo, pero porque Vale. hemos visto, hay casos de una tenista rusa, por ejemplo, que ha sido enviada a casa, ha sido enviada a Rusia, no porque no estuviera vacunada, sino porque tenía la Sputnik 5 y considera la ATP o considera Australia que esa vacuna no es homologada, claro, ¿no? O sea, una persona que está vacunada la deportas y una persona que no está vacunada, yo creo que las normas, más allá de, como decía Juan Francisco, de ser juez o no, que las normas están para todos. Como decía Nadal, Nadal se ha ganado en algunos momentos incluso también muchos enemigos por decir, oiga, si aquí todos los que estamos nos hemos tenido que vacunar, pues este señor que se vacune. Y si no está vacunado, pero claro, luego que había pasado el coronavirus, que no lo había pasado, oye, que lo había pasado, pero que el 17 de diciembre estuvo con niños y estuvo en eventos con una conferencia, que estuvo visitando hospitales, que ahora resulta que es que también en el formulario que te hacen de entrada al país, le preguntaron si había estado en los últimos 14 días en algún sitio más, si había estado en algún país secundario, dijo que no, cuando sí había estado en España, había estado en varios sitios. Una situación un poco rara, ¿no? Aquí. Yo creo ¿Ha creado un precedente? Bueno, yo creo que aquí lo primero que tenemos que ver es que cada país es soberano. Eso es lo primero que se nos olvida. Porque muchas veces miramos las cosas desde nuestra propia óptica y se nos olvida que cada país es diferente. En Australia, yo tengo unos amigos que están viviendo en Australia. En Australia, resulta, ellos viven en Sydney, resulta que ahí la política no es imponer la mascarilla. La política no es test masivos, tal. No. Ahí lo que han hecho ha sido, en cuanto en cada ciudad hay un número determinado de positivos, cierran la ciudad. Bueno, la ciudad la han cerrado con un positivo. Claro, han cerrado ciudades, claro. Con un positivo. Directamente cierran. Entonces, claro, ellos van por la calle sin mascarillas, salen a tomarse el café, salen de fiesta, de discoteca. La política es completamente diferente. Pero es que se nos olvida, vuelvo a decir, que el país es soberano y decide qué pasa.
Resulta que yo la primera vez que me fui a Egipto me obligaron a ponerme 3 vacunas. Yo tenía 17 años y me dijeron que o me ponía esas 3 vacunas o no podía entrar al país. Pues yo me fui a Sanidad Exterior, a Murcia, cerca de Trapería, fui, me dijeron qué vacuna me tenía que poner, me fui a la farmacia, las compré, fui al centro de salud, me las pusieron y pude entrar con mi certificado de que me había puesto las vacunas. En este caso, este hombre, por lo que se está viendo después de todo lo que hay detrás, es un sinvergüenza. Porque claro, si tú mientes en el documento de entrada al país, mientes cuando dices que no tiene ningún problema y vas a hacerte una entrevista, es como si yo estoy ahora mismo y soy positivo y estoy aquí con vosotros sin mascarilla, pues soy un sinvergüenza. Vamos, yo lo veo así. Y luego, en el caso este concreto, es que resulta que lo han dejado libre ahora. Claro, lo han dejado libre, pero el Tribunal Superior de allí lo ha dejado libre porque ha habido un fallo en el procedimiento, no porque le ha dado la razón, que esa es otra. Estamos como en el estado de alarma de España. Es que el estado de alarma no han dicho que el estado de alarma no sea constitucional, nos está diciendo que la medida no era la adecuada de todas las que usted tenía para elegir, usted eligió la que no era la adecuada. ¿Por qué? Claro, porque tenía que ir al Parlamento a decirle, oiga usted, me lo da, y le hubieran dicho que no, o él temía que le dijeran que no. Pues aquí es exactamente lo mismo. Aquí no ha dicho que es que lo dejamos libre porque no pasa nada porque no estuviera sin vacunar. No, perdona. Es que resulta que lo dejamos libre porque el procedimiento con el que lo han apresado no es el correcto, que es diferente. Y vamos a ver todavía esto cómo acaba. Sí, vamos porque a ver. esto tiene que colear. El ministro de Inmigración está detrás de él todavía para esto ver tiene si que encuentra colear. algo para deportarlo. Pero es que al final, si la ley dice que tienes que estar vacunado para poder entrar al país y no está vacunado, al final directamente lo deportarán. Sea este hombre, que no me acuerdo nunca cómo se llama, o no lo sea. Djokovic. Sí, que luego hacían también, algunos medios hacían también, además el juego de palabras. Djokovic, efectivamente. Hay una cosa y para mí importantísima. Es decir, como el tema es, como tú has dicho, en mi casa entra quien Claro. yo quiera, a no ser que entre a la fuerza. Y a la fuerza, pues bueno, me voy a defender. El tema, yo creo que es irrelevante el que tuviese COVID el día 14 o el día 16 de diciembre, porque las vacunas tienen que ponerte y 2 dosis, o como mínimo 2 o 3 dosis. ¿Vale? Entonces, ¿tú en junio te vacunaste? ¿O en el mes de abril del año pasado te vacunaste? No. Pues que te pongas ahora la vacuna. ¿Te vas a poner 2 vacunas ahora, seguidas? Tendrás que esperar un tiempo. Es decir, tú no podías haber cumplido y este hombre quería pasar sin cumplir. Y estoy totalmente convencido. El problema también es se- de la y se ATP. merece la deportación. Yo creo que el problema también de la ATP, porque la ATP, una de las condiciones era que todos los tenistas tenían que estar vacunados y le invita al torneo cuando no está vacunado. Primer punto. Es que también es verdad que Djokovic no se planta allí porque él quiere Sí, y dice pero- no. sí, Es que el torneo le ha dicho, oiga, venga y juegue. parece muy Claro, bien, luego pero- cuando ha llegado el gobierno y le ha dicho, no, oiga usted, es que Pero ya el Estado no es va que por juegue, encima de todo eso. que no está vacunado, que no puede Yo entrar puedo aquí. invitar al Claro. Djokovic a que venga aquí a Lorca, Claro. pero para que entre a España, Tiene que estar. el Estado tendrá que dejarlo entrar. Efectivamente. Mira, pongo un ejemplo. Yo entré el día 27 de diciembre a los Emiratos Árabes. Tenías que tener las 2 dosis de la vacuna, mínimo 2 dosis de la vacuna, y te daban el listado de las vacunas que podías tener. Claro. La Pfizer, la Moderna, las cuantas. Las homologadas por Sí, ello. ahí está, había una serie. Y si no era una de esas vacunas, Nada. tú te ibas a tu casa y te lo controlaban en la T4S, perdón, de Madrid, y al entrar también allí. Luego, además, te pedían una PCR con menos de 72 horas. Pero es que no contentos con eso, resulta que la PCR tenía que ser en de una serie de laboratorios que tuvieran la certificación que ellos estimaban oportuno. O sea, que a lo mejor te vas al laboratorio donde tú te has hecho 20 PCR ya en lo de que empezó la pandemia y no la dan por buena. ¿Quién decide eso? El Estado soberano. Los Emiratos Árabes, en este caso, pero voy a más, eso en Dubái. En Abu Dhabi, la PCR era de 48 horas, estamos hablando del mismo país, ¿eh? Otro Estado, pero el mismo país. O era de 48 horas la PCR o no entrabas. Quiero decir que no vale. Para España, con que estés vacunado ya podías volver a España, no te pedían PCR. Cada país lo ha Soberano. llevado de una forma. La soberanía de cada efectivamente. país. Bueno, pues aparcamos el tema COVID y cerramos esta tertulia con asuntos que queremos conocer también, pues por dónde van a ir los tiros, hablando cordialmente de este 2022. Juan Francisco García Alcaraz, se ha presentado ya el tercer tramo de la ronda central esta misma mañana, el alcalde de la ciudad ha estado con el director general. Puntos importantes para este año 2022 que considera que deben de pasar por la ciudad de Lorca. Centro histórico, revitalización del comercio. Hablaba también Cámara de Comercio de que Lorca tenía que ser de nuevo cabecera de comarca. Tema de infraestructuras. ¿Este año 2022 va a ser el definitivo? Se están presentando muchos proyectos en este enero de 2022.
Pues bendito sea Dios, vamos, venga, estupendo, estupendo. Eso luego dicen Yo arrancada, tampoco. ¿cómo dicen eso? Sí, arrancada de caballo, parada ¿no? de burro. Ah, estupendo, hombre, yo creo que es importante de que existan proyectos, es importante de que exista ilusión, es importante que se estén poniendo los mimbres para hacer una Lorca mejor y bendito sea él. Y además le agradezco muchísimo a los representantes políticos que hagan todo esto. Cuando acabemos el año 2022 tendremos que hacer balance. Y no es que lo ponga en duda, ni mucho menos. Pero el casco histórico no se va a mover absolutamente nada en el año 2022. Sigue reacio, ¿eh? Sigue reacio. No, reacio no. No hay forma de moverte de ahí de tu casilla. Claro que no, porque como si es que llevo ya 30 años hablando de lo mismo, entonces uno ya se cansa y dice, no. Hablan de la semana última de enero, importante, porque Bien. ya se licita, se le da a la empresa que va a llevar ese plan director adelante. Vale, y vale. consideran que esa última semana de enero importantísima porque va a ser el primer paso, no el segundo paso. Pero bueno, va a ser un plan director, ¿vale? Va a ser un plan director que se va a poner, que se va a presentar a los políticos. Pero los que están dirigiendo el plan director no van a tomar decisiones. No van a tomar ni una decisión. Van a poner en papel lo que ellos lo consideran por oportuno. Sí, lo que ellos ¿vale? piensan que es lo que ellos necesario. piensan que hay que hacer. De aquí a que eso se refleje en normativa y en actuaciones concretas y en presupuesto, pues va a pasar tiempo. Va a pasar tiempo. Vale, y entonces yo digo, es que a mí me queda poco tiempo, es decir, es que a Lorca le queda poco tiempo ya para estar pensando en el tiempo, porque llevamos ya 30 años hablando de lo mismo. Entonces, siempre digo, es que hemos perdido oportunidades y lo siento decirlo, son mis emociones con respecto al casco histórico, Yo os digo una cosa, hay poca gente, vamos a ver, ¿cómo lo diría? Yo he invertido mucho dinero en el casco. Vamos, perdonad, yo no, pero yo he propiciado inversiones en el casco, porque me las he creído. Yo cuando era presidente de CECLOR era muchísimo más barato hacer una sede para la Confederación de Empresarios, la carretera de Águila, muchísimo más barato que donde se hizo. Y lo que se hizo nos costó Dios y ayuda por una serie de normativas. Y yo una noche estuvimos a punto de tirar la fachada. De verdad os lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que no nos atrevimos, no tuvimos narices ninguno para al final afrontar con el tema. Yo digo, una casa vieja, y lo vuelvo a decir, en 5 minutos os explico la cantidad de tonterías que hay en el casco histórico y uno de los principales problemas. Una casa vieja en la que hubo que guardar la fachada, que costó una fortuna, y luego los problemas arquitectónicos para coser una estructura nueva con una fachada vieja. Y los forjados tienen que coincidir Vale, con los bueno, históricos. eso es un problema de arquitectura, es decir, genial, que se hizo genial. Vale, para luego, con materiales de ahora, cubrirlo todo. ¿Alguien sabe si eso es una fachada antigua o una fachada nueva? No. ¿Sabéis lo que costó? No tiene sentido. ¿Sabéis lo que costó? Es decir, es que no tiene sentido. Entonces, por eso os digo, mira, la fiscalidad es un tema del gobierno, del gobierno municipal. Con la fiscalidad se puede hacer muchas cosas. Hay que mandar ya de una vez, inequívocamente, un mensaje a los ciudadanos que el casco histórico se va a recuperar. Vale. Luego hubo una época, en la que hacía falta hacer un aparcamiento público, ¿vale? Y estuvo un señor alcalde 2 años y pico, 3 años, buscando inversores para que hiciese el aparcamiento público. Y no lo encontraba, y no lo encontró. Y ahora ese aparcamiento público, ¿vale?, que algunos dicen que fue un pelotazo de no sé quién, pues ese aparcamiento público es una ruina y está en ruina la sociedad.
Si no en ruina, pues está pasándolo muy mal, pero muy mal, porque no aparca nadie. Porque no hay nada alrededor Porque que no hay genere actividad. no hay actividad. No hay actividad. Entonces hay que mandar mensaje inequívoco. Y al mismo tiempo tomar decisiones fiscales, tributarias. ¿Para qué? Pues para generar un marco en el que sea rentable ir a vivir al casco. Y el casco hay que llenarlo de contenido. Y una de las cosas que está haciendo la administración pública es vaciarlo. Porque lo está vaciando. Bueno, que sigamos así, hagamos muchos planes directores. Ese es el tema. Pues uno de los apuntes para el año 2022, claro, también estamos aquí para sacar asignatura y para poner puntuación a final de año, claro que sí. David, Torres de Alcázar. Bueno, hoy se ha presentado, se mantiene el puente de la torta, que era una de las reivindicaciones que yo aquí por lo menos en esta mesa te he escuchado a ti decir que había que mantenerlo y que se mantiene. Esta mañana se ha presentado. Bueno, inversión de, voy a leer para no equivocarme en los datos, que luego, claro, no, yo es que he puesto esto, 9,6 millones de euros de inversión, de los cuales 7,7 son del gobierno autonómico y 2 millones del ayuntamiento, que va a ser el encargado también de ejecutar los trabajos. Así para que ustedes tengan conocimiento, aunque ya lo han escuchado en el informativo, pues la ronda discurrirá bajo el puente de la Torta, que se mantiene intacto, son 730 metros comprendidos entre la calle Poeta Parabico y la glorieta de Puente de Vallecas, y bueno, pues se van a construir una glorieta circular, zonas verdes, etcétera. Vamos a ver, yo sobre este tema en concreto yo me alegro de que por fin se hayan dado cuenta de que lo que querían hacer era una barbaridad. O sea, coger un puente protegido, desmontarlo, girarlo y ponerlo como si fuera un monumento en la mediana de una avenida, pues eso era un despropósito. Yo cuando el concejal de obras de su momento lo propuso, le dije que estaba loco, que era una barbaridad. Pero es que aparte ese puente está protegido por dos razones fundamentales. Por otras, pero fundamentalmente por dos. Una, porque fue el puente de mayor luz de hormigón de toda Europa en su momento. Ahora lo vemos ridículo, claro, lo comparamos con los puentes que se hacen ahora y decimos, vale, pues esto es una cosica. Sí, pero es que en su momento fue en toda Europa el puente de mayor luz construido en hormigón. Pero es que aparte de eso, este puente tiene un valor antropológico importantísimo, y es que es el que el que configura físicamente algo muy simbólico para la ciudad, que a mucha gente le puede parecer una tontería, pero es que entonces no lo proteja usted. Esto es como todo. Está protegido, ¿por qué? Por lo que acabo de decir y porque el valor antropológico de cuando pasa la patrona por el puente de la Torta. No es una tontería. Tiene un valor antropológico, simbólico, extraordinario. Entonces, lo que no podemos hacer es tomar una decisión, porque a mí me parece que me voy a ahorrar 1 millón de euros en una obra de 9 y voy a desmontar un puente de hormigón que además cuando lo desmontes lo va a destrozar. Lo vas a destrozar. Y entonces lo coloco y le quito la función. Porque además los bienes protegidos, dice la ley, que tienen que mantener su función. Y aquí en Lorca ya ha ocurrido, de 2 bienes de interés cultural, que la Dirección General de Bellas Artes obligó a que volvieran a su función original, porque le habían cambiado su función. Porque, lógicamente, un puente es para usarlo y para pasar por él, con sus limitaciones. No pueden pasar caballos, bien, no pueden pasar coches, bien, lo que tenga que ser, pero el puente no puede dejar de tener su función, porque entonces deja de ser un puente. O sea, un monumento, pues para eso hacemos un monumento de lo que sea. O sea, yo por ese lado me alegro de que la ronda siga avanzando, porque claro, las rondas de Cartagena tienen ya 20 y tantos años, las de Murcia 40, y las de Lorca parece que no iban a llegar nunca, como siempre, lo que suele ocurrir. Igual que la Escuela Oficial de Idiomas, Cartagena y Murcia tienen su Escuela Oficial de Idiomas y Lorca sigue esperando su Escuela Oficial de Idiomas, y seguimos esperando. Con respecto al comercio, Lorca tiene que reinventarse en ese aspecto. Era una cosa extraordinaria como polo de atracción y los centros comerciales, el crecimiento de la ciudad de Murcia han hecho que Lorca haya perdido muchos trenes. Estoy completamente de acuerdo con Juanfran. Hemos perdido muchísimos trenes. Y un tren que hemos perdido... Perdona que te interrumpa, las ciudades que hay alrededor de Lorca, lo que antes era cabecera de comarca, también han ido creciendo y han ido creciendo también en esas áreas comerciales más que Sí, ciudad, pero es que que Lorca. sí, pero o sea, ya tienen cada una su atractivo. Antes llegaba saltan, alguien de la comarca de Los Vélez o alguien de la comarca de Águilas y demás y decir, no, es que voy a Águilas que tengo que comprar esto. No, es que ahora es al revés. Pero es que ahora hay lorquinos que tienen que decir, no, que me voy allí porque lo tengo que comprar allí. Pues claro, aquí no hay. pero también... Porque además, ahora saltan. Una vez que se han montado en el coche. Claro. Te pongo el ejemplo. Un aguileño, pues dice, me monto en el coche y ya media hora más estoy en Murcia. Ahí está. Si no, otra cosa. Me acuerdo de una firma del centro comercial y me decía el encargado de la tienda. Dice, es que
la gente compra en Murcia y devuelve en Lorca. Y claro, cuando tú compras, ¿qué te dicen? ¿Código postal? Pues claro, si es que me hace gracia. Es que nos sorprendemos de cosas que son obvias, que nosotros mismos hemos propiciado. Entonces, con respecto al comercio, hay que reinventarse. Y hemos perdido trenes. Cuando en la época de bonanza, y que se hablaba mucho del Corte Inglés, tal, no sé qué, bueno, pues a lo mejor hubiese una apuesta municipal y autonómica. Yo recuerdo el gerente del Leroy Merlin, de Murcia, el primero que pusieron, me acuerdo que me dijo, dice, queríamos poner uno en Lorca, y no pudimos porque el ayuntamiento no quiso. Y hemos tenido que poner un segundo en Murcia. Al final, ¿qué es lo que conseguimos? Al final, pensando, porque pensamos en pequeño, pensamos, es que resulta que el que vende material en Lorca, sí, pero es que si tú tienes el Leroy Merlin al final, una cosa alimenta a la otra. Al final una cosa va creando la sinergia, al final una cosa alimenta a la otra. Desde que pusieron el MediaMarkt, yo sé de gente que vende electrodomésticos que vende más que antes. Porque me lo han dicho a mí. Y dice, porque vienen con la excusa del MediaMarkt, pero cuando pasan por la ciudad al final compro yo. O sea, me compran a mí. O sea, al final todo esto es crear, Lorca entera tiene que convertirse en un polo de atracción de nuevo como lo era. Con respecto a grandes retos que Lorca tiene que tener, el casco histórico, por supuesto, es algo que ahí está y a ver si puede funcionar. Pero el casco histórico de Lorca ha perdido un grandísimo tren, que fue una gran desgracia, que fue el terremoto. Porque se actuó a través de una política de hitos. A través de una política de arreglar el castillo, pero no su entorno. Arreglar la colegiata y no su entorno. Arreglar el Palacio de Vara y no su entorno. Eso sí se ha hecho en otras áreas. Claro. Eso sí se ha hecho en Avenida Europa, se ha hecho en Avenida Juan Carlos I. Sí, pero aparte, ¿y cómo se ha hecho? Esa calle López Gibert que cruza el casco histórico, porque eso es centro histórico, ¿eh? La calle López Gibert está dentro de la delimitación del centro histórico. Y se ha hecho sin contar con los técnicos de patrimonio de la comunidad autónoma. Y me acuerdo cuando fue como digo del terremoto, me acuerdo que vino la arquitecta responsable de Lorca y cuando se bajó del coche mira esto y dice, oye David, ¿esto cuándo lo han arreglado? Digo, pues esto fue con el plan E de Zapatero, tal, no sé qué. Y dice, pero si esto no lo hemos informado nosotros. Dice, ¿cómo han puesto esta piedra en esta calle? ¿Cómo han puesto asfalto en esta calle? ¿Cómo han puesto esta farola, que es la más barata y la más fea que hay en el mercado, en esta calle? Y porque querían taladrar la fachada del Palacio de Vara para poner 2 farolas de fachada. Que eso me acuerdo yo que le dije ya al ingeniero, ni se te ocurra. Porque la puñetera casualidad que estaban viendo un plano y dije, ¿esto qué es? 2 farolas, digo, la fachada del Palacio de Vara. Porque esto fue tal cual lo estoy contando. Quiero decir con eso, que hemos perdido oportunidades. Lorca ha perdido muchísimas oportunidades y el terremoto ha sido una grandísima oportunidad, vuelvo a decir, una gran desgracia, pero que se podría haber convertido en una gran oportunidad. Y la hemos perdido, porque hemos hecho una política de hitos. Ahora tenemos lo mismo que teníamos, pero renovado. Decimos una sola infraestructura nueva, que no sea en la ronda, una sola infraestructura, y calle, y calle, y calle, y calle, una sola infraestructura que genere riqueza, que tenga Lorca que no tenga antes del terremoto. Una, decime una. Ninguna. Tenemos la misma infraestructura que hace 10 años. Y hace 10 años ya teníamos unas carencias de infraestructuras que no tenían nombre. O sea, seguimos arrastrando. El plan Lorca que diseñó Jaime García Legazpi, que lo metieron en un cajón, contemplaba una serie de infraestructuras nuevas para Lorca, que eso era la locura. Pero claro, eso no interesa que Lorca lo tenga. ¿Dónde fue? Al cajón. Fíjate, así nos va. Apuntes para este año 2022. A Juan Francisco García Alcaraz, que muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. A vosotros por invitarme. Más temas Sin que hablar problema. próximamente. Muchas Muy gracias, bien. amigo. David, cuídate, abrazo a la familia. Muchas gracias. De tu parte, solo decir una cosa, 2022 es ya las puertas a las elecciones autonómicas municipales. Sí, ahí veremos, con lo cual, ahí. a lo mejor No, con eso... Este año yo creo que en tema político vamos a tener Por mucho eso de te lo que digo, a lo hablar, mejor con Este eso tema- vienen... Operación Negro. Vienen, Operación a ver Negro. qué pasa. Veremos este año 2022 lo que nos depara en clave política, que seguro que habrá muchos asuntos aquí encima de la mesa. David, que muchísimas gracias. un A amigo. vosotros siempre. Y a todos ustedes, muchas gracias por confiar una vez más en Comarcal Televisión, en esta edición del Vértice. Próximo miércoles más continúa la programación de Comarcal Televisión, con muchos más asuntos en cada uno de sus jornadas. Chao.